El momento en que mi hija empezó a temblar y a llorar delante de toda la familia, y nadie la defendió, entendí que ya no tenía una familia. Tenía un tribunal. Todo empezó en la cena del domingo. La típica reunión incómoda después del funeral de mi madre. Habían pasado apenas 2 semanas desde que la enterramos y la casa todavía olía a sus perfumes baratos de flores. Mi hija Lucía, con 15 años, estaba sentada a mi lado sin hablar mucho. Desde que murió su abuela estaba apagada. Y entonces mi hermano Sergio soltó la bomba. Dijo que habían desaparecido las joyas de mamá. No estaba nervioso. No dudó. Lo dijo demasiado rápido, como si ya hubiera practicado el discurso antes. Primero hubo silencio. Después empezó el espectáculo. Mi tía preguntó quién había entrado al cuarto de mamá. Sergio dijo que solo la familia cercana. Mi prima miró directamente a Lucía. Ni siquiera intentó disimular. Lucía levantó la cabeza confundida y dijo que ella solo había entrado una vez para dejar unas flores. Sergio entonces hizo algo que todavía me hierve la sangre recordar. Sacó del bolsillo una pulsera de oro. La pulsera favorita de mi madre. Y dijo que la había encontrado dentro de la mochila de Lucía. La mesa explotó. Mi hermana empezó a llorar diciendo que cómo podía hacerle eso a una mujer muerta. Mi tío llamó a Lucía delincuente. Mi propia cuñada dijo que siempre había visto algo raro en ella. ¿Y mi hija? Mi hija solo repetía que no sabía cómo había llegado eso ahí. La voz le temblaba tanto que apenas podía respirar. Yo la miré. Ella me miró a mí esperando que dijera algo. Pero no discutí. No grité. No defendí a nadie. Solo me levanté despacio, agarré mi vaso de agua y dije algo que hizo que toda la mesa se callara. Dije que no tenía sentido seguir hablando esa noche. Y luego miré a todos uno por uno. Les dije que en 3 días quería que todos volvieran a reunirse en esa misma casa. Porque yo mismo iba a aclarar quién había robado las joyas. Sergio sonrió. Ese hijo de puta sonrió. Y fue ahí cuando entendí que estaba demasiado confiado. Demasiado tranquilo para alguien inocente. Esa noche, cuando llegamos a casa, Lucía se encerró en el baño y escuché cómo lloraba durante casi 1 hora. Después salió con los ojos hinchados y me preguntó algo que me rompió por dentro. Me preguntó si yo también creía que ella lo había hecho. Y cuando le dije que no, que jamás pensaría eso de ella, se desplomó abrazándome como cuando era niña pequeña. Pero mientras la abrazaba, empecé a recordar cosas. Cosas raras. Detalles que en ese momento nadie más notó. Como el hecho de que Sergio había sido el primero en entrar solo a la habitación de mamá después del funeral. O que insistió demasiado en hablar de las joyas días antes. O que llevaba meses ahogado en deudas. Y entonces recordé algo más. Algo que me hizo levantarme del sofá a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Porque 3 meses antes, mi madre me había confesado algo sobre Sergio que nadie más sabía. 3 meses antes de morir, mi madre me había llamado una noche. Eran casi las 11. Me dijo que fuera solo. Que no le dijera nada a Sergio. Cuando llegué, la encontré sentada en la cocina. Tenía una taza de café fría entre las manos. Y esa cara de preocupación que solo le veía cuando yo era niño y llegábamos tarde a casa. Me dijo que Sergio le estaba robando dinero. No cantidades enormes. Poco a poco. Primero desaparecieron 100 euros. Luego 200. Después joyas pequeñas. Un anillo antiguo. Unos pendientes. Cosas que ella conocía perfectamente porque era obsesiva con sus cosas. Le pregunté por qué no lo enfrentaba. Ella bajó la mirada y me dijo algo que todavía me persigue. Me dijo que Sergio tenía los ojos de un hombre desesperado. En ese momento no entendí qué quería decir. Hasta después. Porque empecé a investigar en silencio. Al día siguiente fui al bar donde Sergio siempre apostaba fútbol. El camarero me conocía desde hace años. Apenas mencioné el nombre de mi hermano, el tipo hizo una cara rara. Me preguntó si Sergio estaba bien. Yo le dije que sí. ¿Que por qué? Y entonces soltó todo. Resulta que Sergio debía dinero.
Muchísimo dinero. No solo apuestas. También préstamos rápidos. Gente peligrosa. El camarero me dijo que varias veces vio hombres buscándolo afuera del local. Hombres que no parecían precisamente pacientes. Ahí todo empezó a encajar. Pero todavía necesitaba pruebas. Porque sabía cómo funcionaba mi familia. Si solo acusaba a Sergio, iban a decir que yo protegía a Lucía porque era mi hija. Necesitaba destruirlo delante de todos. Esa misma noche revisé algo que casi nadie recordaba. La casa de mi madre tenía cámaras viejas en el garaje y en el pasillo lateral. Mi sobrino las había instalado años atrás porque mamá tenía miedo de que entraran a robar. Y cuando revisé las grabaciones, sentí un escalofrío. Porque el día después del funeral, a las 2:17 de la madrugada, apareció Sergio entrando solo a la casa. ¿Solo? Sin avisar a nadie. Se quedó adentro 40 minutos. Y salió con una mochila negra. Me quedé mirando la pantalla congelado. Después revisé otra cosa. La imagen del día de la cena familiar. Y ahí estaba otra vez. Sergio entrando antes que todos a la casa. ¿Solo? Con la misma mochila. Y 10 minutos después descubriendo la pulsera dentro de la mochila de Lucía. Ese cabrón lo había planeado todo. Pero todavía había algo peor. Mucho peor. Porque mientras avanzaba las cámaras vi otra escena. Una que me dejó helado. Vi a Lucía entrando al cuarto de mi madre el día anterior a la cena. Llevaba flores en las manos. Se quedó apenas un minuto. Luego salió llorando. Y 30 segundos después apareció Sergio entrando al cuarto. Con la mochila de Lucía en la mano. Tuve que pausar el vídeo. Sentí ganas de vomitar. Ese desgraciado había usado el dolor de una niña de 15 años para salvarse a sí mismo. Y no solo eso. Había destruido su reputación delante de toda la familia. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina mirando los vídeos una y otra vez. Escuchando a Lucía llorar en su habitación. Y entonces tomé una decisión. No iba a simplemente limpiar el nombre de mi hija. Iba a destruir a Sergio lentamente. Quería que sintiera exactamente lo que sintió Lucía cuando todos la miraron como basura. Así que durante los siguientes 2 días fingí normalidad. No respondí mensajes familiares. No defendí a Lucía públicamente. Dejé que todos siguieran creyendo la historia. Y eso volvió loco a Sergio. Porque empezó a llamarme constantemente. Primero amable. Me preguntó cómo estaba Lucía. Dijo que sentía mucho todo lo ocurrido. Después nervioso. Me dijo que quizá no hacía falta reunir otra vez a toda la familia. Y finalmente agresivo. Me llamó la noche antes de la reunión. ¿Borracho? Me dijo que estaba cansado del drama. Que Lucía debía aceptar lo que hizo y pedir perdón. Yo le dije tranquilo que sí. Que mañana todo iba a aclararse. Se quedó en silencio 2 segundos. Y luego me preguntó algo muy específico. Me preguntó si había revisado las cámaras de la casa. Ahí confirmé todo. Porque nadie más recordaba esas cámaras. Solo él. Yo le respondí que no sabía de qué hablaba. Y escuché cómo soltó el aire aliviado. Ese idiota pensó que seguía teniendo el control. No sabía que ya había preparado algo mucho más grande. Porque esa misma tarde fui al banco de mi madre. Y descubrí algo que hizo que todo se volviera todavía más oscuro. Mi madre había vaciado casi toda su cuenta bancaria 2 semanas antes de morir. Cuando la directora del banco me enseñó los movimientos, sentí un frío horrible en el pecho. Habían salido casi 40.000 euros en transferencias pequeñas. Cantidades divididas. Como si alguien intentara que no llamaran la atención. Le pregunté quién hizo los retiros. Y ella me dijo algo que me dejó congelado. Las operaciones habían sido autorizadas desde el teléfono personal de mi madre. Pero había un problema. Mi madre ya estaba internada en el hospital esos días. Apenas podía sostener un vaso de agua. Mucho menos manejar aplicaciones bancarias. Entonces la directora me mostró las cámaras del banco del único retiro presencial.
Y ahí apareció Sergio. Con gorra. Gafas oscuras. Intentando esconderse. Pero era él. No tuve dudas ni un segundo. Ese desgraciado no solo había robado las joyas. Había estado saqueando lentamente a nuestra madre mientras se estaba muriendo. Salí del banco temblando de rabia. Y justo cuando iba llegando al coche, recibí una llamada de Lucía. Contesté rápido pensando que algo había pasado. Pero lo que escuché me rompió todavía más. Mi hija estaba llorando. Me dijo que una de sus amigas había dejado de hablarle. Que otra chica del colegio le preguntó si de verdad robaba cosas. Que alguien había contado todo. Mi propia familia había empezado a difundir la historia. Me apoyé contra el coche y cerré los ojos. Porque entendí que esto ya no era solo una pelea familiar. Habían destruido la vida de una niña. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que en casa. Cuando llegué, la encontré sentada en el suelo de su habitación. Abrazando una sudadera de mi madre. Tenía la cara roja de tanto llorar. Y entonces me preguntó algo que jamás voy a olvidar. Me preguntó si sería mejor cambiarse de escuela. Quise ir inmediatamente a buscar a Sergio y romperle la cara. Pero no. Todavía no. Porque quería algo más grande. Quería que se hundiera delante de todos. Así que llegó el día de la reunión. La misma mesa. La misma casa. El mismo olor horrible a café recalentado y tensión. Todos estaban ahí. Mi hermana. Mis tíos. Mi prima. Incluso la cuñada de Sergio que aquella noche llamó ladrona a Lucía. Y Sergio. Sergio llegó sonriendo otra vez. Demasiado relajado. Traía una botella de vino. Como si fuera una reunión normal. Lucía estaba sentada a mi lado. Callada. Mirando el suelo. Nadie le hablaba. Ni siquiera la saludaron. Eso me dolió más que cualquier insulto. Mi tía empezó diciendo que esperaba que todo esto terminara de una vez. Mi hermana dijo que Lucía todavía estaba a tiempo de pedir perdón y evitar problemas más graves. Y ahí fue cuando Sergio hizo algo repugnante. Miró a mi hija y dijo que entendía que los adolescentes hacen tonterías. Que quizá todo había sido un impulso. Lucía empezó a llorar en silencio. Y yo seguí callado. Porque quería que siguiera hablando. Que siguiera cavando su tumba. Entonces Sergio dijo que las joyas restantes todavía no aparecían. Y que probablemente Lucía ya las había vendido. Ahí levanté la cabeza. Y por primera vez hablé. Le pregunté si estaba completamente seguro de eso. Él respondió que sí. Muy seguro. Demasiado seguro. Entonces saqué mi portátil. Y toda la mesa se quedó callada. Recuerdo perfectamente la cara de Sergio en ese momento. La sonrisa le desapareció poco a poco. Le dije a todos que antes de seguir acusando a una niña, quería mostrar algo. Puse el primer vídeo. La cámara del pasillo. Se veía claramente a Lucía entrando al cuarto de su abuela con flores. Mi prima enseguida dijo que eso no probaba nada. Yo no respondí. Simplemente dejé correr el vídeo. 30 segundos después apareció Sergio. Entrando con la mochila de Lucía en la mano. La habitación quedó muda. Mi hermana se inclinó hacia adelante intentando entender lo que veía. Mi tío dijo que seguramente había una explicación. Entonces puse el siguiente vídeo. La madrugada después del funeral. Sergio entrando solo a la casa. Sergio saliendo 40 minutos después con una mochila negra llena. Mi cuñada empezó a ponerse pálida. Y Sergio, ese cabrón seguía intentando mentir. Dijo que había ido a buscar documentos. Que todo era un malentendido. Pero yo todavía no había terminado. Le dije tranquilo que eso era solo el principio. Entonces saqué las copias bancarias. Las dejé encima de la mesa. Y dije algo que hizo que todos cambiaran de cara inmediatamente. Les dije que mientras nuestra madre se estaba muriendo en el hospital, alguien había vaciado sus cuentas. Nadie habló. Nadie respiraba.
Y luego puse la captura de las cámaras del banco. La imagen de Sergio disfrazado intentando retirar dinero. Mi hermana se tapó la boca. Mi tío empezó a insultarlo. ¿Y Sergio? Sergio se levantó de golpe. Empezó a gritar que yo había manipulado todo. Que las cámaras no demostraban nada. Que todos estaban en su contra. Pero entonces pasó algo que ni siquiera yo esperaba. Su propia esposa lo miró llorando y le preguntó si era verdad. Y el silencio que vino después, confirmó todo. Porque Sergio no respondió. Solo bajó la mirada. Ahí entendieron todos. Pero todavía faltaba la peor parte. Porque yo aún no les había contado lo que descubrí una hora antes de la reunión. Algo que explicaba por qué Sergio estaba tan desesperado. Algo relacionado con unas personas que acababan de llegar a buscarlo esa misma mañana, antes de la reunión, tocaron la puerta de mi casa a las 8:30. Pensé que era algún familiar llegando antes de tiempo. Pero cuando abrí, vi a 2 hombres dentro de un coche gris estacionado enfrente. No bajaron. Solo uno abrió un poco la ventana y preguntó por Sergio. Tenían esa mirada fría que te pone incómodo al instante. Como gente acostumbrada a hacer daño. Les dije que no vivía ahí. Y entonces uno de ellos me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que le dijera a mi hermano que ya se había acabado el tiempo. Después levantó una carpeta desde el asiento del coche. Dentro había fotos de Sergio. Fotos entrando al bar de apuestas. Fotos de su coche. Incluso fotos de la casa de mi madre. Y antes de irse, el conductor sonrió y dijo que si Sergio no pagaba pronto, la deuda iba a terminar, afectando a la familia. Cuando se fueron, entendí el tamaño real del desastre. Mi hermano no estaba robando por capricho. Estaba hundido hasta el cuello. Y había arrastrado a todos con él. Así que en la reunión, después de mostrar las pruebas, decidí contar también eso. Les hablé de las deudas. Del bar. De los préstamos. De los hombres que habían venido esa mañana. Y poco a poco la expresión de todos fue cambiando. Primero rabia. Después miedo. La esposa de Sergio empezó a llorar desesperadamente. Le preguntó cuántas deudas tenía realmente. Él no respondía. Solo seguía sentado mirando la mesa. Mi tía empezó a decir que había que llamar a la policía. Mi tío gritaba que Sergio era una vergüenza. Y mientras todos explotaban, yo miré a Lucía. Por primera vez desde aquella horrible cena, alguien se acercó a ella. Fue mi hermana. La misma que la había acusado. Se puso delante de mi hija llorando y le pidió perdón. Pero Lucía no dijo nada. Solo la miró con unos ojos vacíos que me destrozaron por dentro. Porque el daño ya estaba hecho. Hay cosas que un perdón no arregla jamás. Entonces Sergio finalmente habló. Y ojalá hubiera seguido callado. Porque empezó a justificarse. Dijo que estaba desesperado. Que pensaba devolver el dinero. Que las joyas eran temporales. Pero después soltó la frase que hizo que yo perdiera completamente el control. Dijo que había elegido culpar a Lucía porque nadie iba a creer que una niña buena pudiera hacer algo así. Lo dijo así. Frío. Calculado. Como si fuera lógica pura. Toda la habitación quedó helada. Y antes de darme cuenta ya lo había agarrado de la camisa. Lo empujé contra la pared tan fuerte que tiró una silla. Le grité que había destruido a una niña solo para salvar su pellejo. Mi tío tuvo que separarme. Y Sergio, en lugar de arrepentirse, empezó a llorar por él mismo. No por Lucía. No por mamá. Por él. Decía que no quería ir a prisión. Que tenía miedo. Que todo se le había ido de las manos. Su esposa entonces hizo algo brutal. Se quitó el anillo de matrimonio. Lo dejó encima de la mesa. Y le dijo que era un monstruo. Después agarró a sus hijos y salió de la casa sin mirar atrás. Sergio intentó seguirla. Pero ella le gritó que no se acercara. Nunca había visto a un hombre derrumbarse tan rápido.
En menos de 20 minutos pasó de ser el hijo favorito de la familia, al hombre que todos miraban con asco. Pero todavía faltaba una última puñalada. Porque cuando todos seguían discutiendo, Lucía habló por primera vez. Muy bajito. Casi susurrando. Dijo que quería preguntar algo. Todos se callaron. Y entonces miró directamente a Sergio. Mi hija le preguntó por qué la odiaba tanto. Te juro que esa pregunta destruyó el ambiente. Porque Sergio no supo responder. Lucía empezó a llorar mientras hablaba. Dijo que ella lo quería. Que siempre hablaba bien de él. Que incluso después de la muerte de su abuela había sido la única que le llevó comida a su casa. Y luego dijo algo que hizo llorar hasta a mi tía. Dijo que lo peor no era que la acusaran de ladrona. Lo peor era haber visto cómo toda la familia decidió creer lo peor de ella en menos de 5 minutos. Nadie pudo mirarla a los ojos. Nadie. Porque todos sabían que era verdad. Y ahí entendí algo horrible. Mi hermano había traicionado a Lucía. Pero el resto de la familia también. Solo necesitaron una acusación para destrozarla. Después de eso la reunión murió lentamente. Nadie sabía qué decir. Mi hermana seguía llorando. Mi tío fumaba afuera temblando. Y Sergio estaba sentado solo como un cadáver. Yo agarré la mano de Lucía y le dije que nos íbamos. Pero justo antes de salir, Sergio dijo mi nombre. Me giré. Tenía la cara completamente destruida. Y entonces me pidió ayuda. Ayuda. Después de todo. Me dijo que esas personas iban a matarlo si no pagaba. Que necesitaba tiempo. Que éramos hermanos. Lucía me apretó fuerte la mano. Y en ese momento recordé algo muy específico. Recordé la cara de mi hija llorando en el baño. Recordé a toda la familia llamándola ladrona. Recordé cómo Sergio sonrió aquella primera noche mientras ella se derrumbaba. Entonces lo miré fijamente y le dije algo que jamás pensé decirle a mi propio hermano. Le dije que estaba solo. Completamente solo. Y cuando nos fuimos de la casa, pensé que todo había terminado. Pero esa misma madrugada recibí una llamada de un número desconocido. Y lo que escuché del otro lado me hizo entender que lo peor todavía no había empezado, contesté medio dormido. Eran casi las 3 de la mañana. Pensé que quizá era Sergio otra vez, borracho, llorando, intentando manipularme. Pero no. La voz del otro lado era desconocida. Fría. Tranquila. El hombre dijo mi nombre completo. Después preguntó si yo era el hermano de Sergio. No respondí enseguida. Y entonces soltó algo que me heló la sangre. Me dijo que ahora el problema también era mío. Sentí un vacío horrible en el estómago. Le pregunté qué quería. El tipo respondió que Sergio había prometido pagar usando unas joyas familiares. Que llevaba semanas mintiendo. Y que ahora había desaparecido. Después dijo algo todavía peor. Dijo que si Sergio no aparecía pronto, iban a empezar a buscar otras maneras de cobrar. Miré inmediatamente hacia el pasillo donde estaba dormida Lucía. Y por primera vez sentí miedo real. No rabia. No odio. ¿Miedo? Le dije al hombre que no tenía nada que ver con las deudas de mi hermano. Él soltó una pequeña risa. Y respondió que la sangre siempre tiene que ver. Luego colgó. Me quedé sentado en la oscuridad de la cocina casi una hora. Sin moverme. Escuchando el reloj. Pensando en todas las veces que ayudé a Sergio durante años. Dinero prestado. Mentiras cubiertas. Problemas arreglados. Y aún así terminó usando a mi hija como escudo humano. A la mañana siguiente fui directamente a casa de Sergio. Pero ya no estaba. La puerta estaba abierta. La casa hecha un desastre. Cajones vacíos. Ropa tirada. Botellas por todas partes. Parecía que alguien hubiera salido corriendo. Su esposa tampoco sabía dónde estaba. La encontré en casa de su hermana. Destruida. Con los niños dormidos en el sofá. Cuando me vio, empezó a llorar otra vez.
Me confesó que Sergio llevaba meses actuando raro. Salía de noche. Recibía llamadas escondido. Una vez incluso volvió golpeado y dijo que había tenido un accidente. Pero después me contó algo que me dejó helado. 3 días antes de que muriera mi madre, Sergio había intentado convencerla de vender la casa familiar. Mi madre se negó. Y discutieron tan fuerte que ella terminó echándolo de la habitación del hospital. Cuando escuché eso, algo dentro de mí cambió. Porque empecé a preguntarme hasta dónde era capaz de llegar mi hermano. Ya no estaba seguro de conocerlo realmente. Ese mismo día fui a la policía. Entregué las grabaciones. Los movimientos bancarios. Todo. El oficial que tomó la denuncia me dijo que probablemente emitirían una orden para buscarlo. Pero mientras salía de la comisaría recibí otro golpe. Mi teléfono empezó a explotar de mensajes familiares. Alguien había filtrado toda la historia. Las capturas de las cámaras. Las acusaciones. Todo. Y ahora la familia estaba dividida completamente. Algunos pedían cárcel para Sergio. Otros decían que yo había destruido a mi propio hermano públicamente. Mi tía incluso me escribió diciendo que quizá podría haber manejado el asunto con más discreción. Discreción. Después de lo que hicieron con Lucía. Ese mensaje me dio tanto asco que bloqueé a medio mundo. Pero lo peor llegó esa noche. Lucía no salió de su habitación en todo el día. Le llevé comida varias veces y apenas probó bocado. Finalmente entré y me senté junto a ella. Estaba mirando fotos viejas de mi madre en el móvil. Y entonces me dijo algo bajito. Me dijo que sentía culpa. Le pregunté culpa de qué. Y respondió que quizás si ella no hubiera entrado al cuarto de su abuela ese día, nada habría pasado. Sentí una rabia tan profunda que casi lloré. Porque entendí que el daño psicológico era muchísimo peor de lo que imaginaba. Mi hermano no solo había intentado salvarse. Había roto algo dentro de mi hija. Le dije que me mirara. Y le repetí que ella no había hecho nada malo. Nada. Pero entonces Lucía me preguntó algo que me dejó sin palabras. Me preguntó si la familia volvería a verla igual algún día. Y honestamente, no supe qué responder. Porque aunque descubras la verdad, hay miradas que nunca vuelven a ser limpias. 2 días después apareció Sergio. O más bien, encontraron su coche. Abandonado cerca de un puerto industrial. La policía me llamó porque yo era contacto familiar. Cuando llegué, había patrullas por todas partes. El coche estaba abierto. Dentro había sangre en el asiento delantero. Poca. Pero suficiente para que todo el mundo pensara lo peor. Uno de los oficiales me preguntó si Sergio tenía enemigos. Casi me río de la pregunta. No sabía ni por dónde empezar. Mientras revisaban el coche, encontré algo extraño. Un sobre escondido debajo del asiento. Con mi nombre escrito. Lo abrí ahí mismo. Y sentí como el corazón se me iba al suelo. Porque dentro había una carta escrita por Sergio. Pero no era una disculpa. Era otra bomba. En esa carta confesaba algo sobre nuestra madre. Algo tan horrible, que entendí inmediatamente por qué había desaparecido. La carta empezaba con una frase que me dejó sin aire. Si estás leyendo esto, probablemente ya no tengo salida. Recuerdo perfectamente cómo me temblaban las manos mientras seguía leyendo dentro del coche de policía. Sergio decía que necesitaba contar la verdad completa. Que ya no podía seguir mintiendo. Y entonces escribió algo que me revolvió el estómago. Confesó que el día que discutió con mamá en el hospital, no fue solo una discusión. Según él, perdió el control. Mi madre descubrió que él llevaba meses robándole dinero. Y amenazó con denunciarlo y sacarlo completamente del testamento. Sergio escribió que empezó a gritarle. Que ella lo llamó parásito. Que le dijo que era una vergüenza para la familia. Y después. Después escribió que la agarró del brazo demasiado fuerte. Que ella intentó apartarlo. Y que terminó cayéndose. Cuando leí esa parte sentí un zumbido horrible en los oídos. Porque mi madre efectivamente había empeorado muchísimo después de aquella noche.
Los médicos dijeron que era por el estrés de la enfermedad. Pero ahora ya no sabía qué creer. La carta seguía. Sergio decía que cuando vio a mamá en el suelo pensó que la había matado. Que salió corriendo del hospital aterrorizado. Pero mi madre sobrevivió unos días más. Y según él, nunca contó nada porque no quería destruir a la familia antes de morir. Tuve que dejar de leer un momento. Sentía náuseas. Uno de los policías me preguntó si estaba bien. Ni siquiera pude responderle. Porque mi cabeza estaba explotando. Toda mi infancia con Sergio empezó a pasarme por delante. Los cumpleaños. Las peleas. Las navidades. Todo mezclado con la imagen de mi madre cayendo al suelo por culpa de su propio hijo. Pero la peor parte todavía venía. Porque en el final de la carta escribió algo completamente enfermizo. Escribió que culpó a Lucía porque necesitaba ganar tiempo. Tiempo para escapar. Tiempo para conseguir dinero. Tiempo para sobrevivir. Y remató diciendo que sabía que yo terminaría descubriendo todo. Porque yo siempre fui el inteligente de los dos. Recuerdo que apreté tanto la carta que casi la rompí. Ese cabrón convirtió la vida de una niña en una herramienta para escapar de sus propios monstruos. La policía me pidió quedarse con la carta como evidencia. Pero antes le saqué fotos a todo. Cuando llegué a casa, encontré a Lucía dormida en el sofá. Tenía la televisión encendida pero claramente no estaba viendo nada. Solo quería ruido para no pensar. La miré unos segundos. Y decidí no contarle todavía lo de la carta. No podía hacerle eso. No después de todo lo demás. Pero la noticia del coche abandonado se difundió rápido. Demasiado rápido. A la mañana siguiente la familia estaba otra vez explotando en el chat grupal. Mi tía decía que quizá Sergio estaba muerto. Mi hermana decía que esto ya parecía una pesadilla. Y mi primo lanzó una frase que me dio ganas de atravesar la pantalla. Dijo que al menos ya se sabía que Lucía era inocente. Al menos. Como si eso arreglara algo. Como si una disculpa pudiera borrar días enteros de humillación. No respondí. Pero Lucía sí vio el mensaje. Y simplemente apagó el móvil. Ese silencio suyo empezó a preocuparme mucho más que el llanto. Porque ya casi no lloraba. Solo estaba vacía. 2 noches después pasó algo todavía peor. Escuché ruido afuera de casa cerca de las 11. Pensé que era un gato o algún vecino. Pero cuando miré por la ventana vi el mismo coche gris de aquella llamada. El mismo. Estacionado enfrente. Sentí el corazón subir hasta la garganta. Uno de los hombres estaba fumando apoyado en la puerta del coche. Mirando directamente hacia mi casa. Desperté a Lucía inmediatamente. Le dije que se encerrara en su habitación y no abriera la puerta por nada. Después agarré el teléfono y llamé a la policía. Pero antes de que llegaran, alguien golpeó la puerta principal. 3 golpes lentos. Fuertes. Todavía recuerdo el sonido. No respondí. Entonces escuché la voz del hombre desde afuera. Dijo que solo querían hablar. Que Sergio les debía mucho dinero. Y luego soltó algo que me dejó congelado. Dijo que ellos sabían perfectamente que las joyas robadas seguían en la familia. Mi sangre se heló. Porque yo nunca había recuperado todas las joyas. Solo encontramos la pulsera. El resto seguía desaparecido. El hombre dijo que Sergio les prometió esas joyas como parte del pago. Y que si no aparecían pronto, las cosas iban a ponerse feas. Escuché a Lucía llorando en su habitación. Y por primera vez entendí que esto ya era peligroso de verdad. No drama familiar. No discusiones. Peligroso. Cuando finalmente llegaron las patrullas, el coche gris ya había desaparecido. La policía tomó la denuncia. Revisaron alrededor de la casa. Pero yo sabía que eso no iba a detener nada. Porque esa gente no parecía improvisada. Parecían pacientes. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en el salón con un bate de béisbol al lado y todas las luces apagadas. Pensando.
Y entonces empecé a recordar algo extraño. Algo que en medio del caos había olvidado completamente. La última conversación privada que tuve con mi madre antes de morir. Porque aquella noche en la cocina, después de hablarme de Sergio, también mencionó las joyas. Y dijo una frase que en ese momento no entendí. Me dijo que si algún día pasaba algo, buscara donde siempre estaba el reloj roto. En aquel momento pensé que deliraba por los medicamentos. Pero ahora entendí que quizá estaba intentando decirme algo antes de morir. A las 6 de la mañana agarré las llaves y fui directo a la casa de mi madre. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a Lucía. La ciudad todavía estaba medio dormida. Y mientras manejaba no podía dejar de repetir esa frase en mi cabeza. El reloj roto. Mi madre tenía muchísimos relojes viejos en la casa. Algunos ni funcionaban. Pero había uno específico que todos recordábamos. Un reloj enorme de pared en el pasillo del segundo piso. Llevaba roto más de 15 años. Siempre marcaba las 4:20. De niño me daba miedo ese reloj. Porque sonaba solo a veces en mitad de la noche aunque estuviera descompuesto. Cuando entré a la casa sentí un escalofrío horrible. Todo seguía exactamente igual desde la última reunión familiar. Las tazas todavía estaban sobre la mesa. Una silla tirada. La copa de vino rota de Sergio seguía en el suelo. Parecía una escena congelada después de una explosión. Subí lentamente al segundo piso. Y ahí estaba el reloj. ¿Qué? Marcando las 4:20. Lo bajé de la pared con cuidado. Pesaba demasiado. Mucho más de lo normal. Y en ese momento lo entendí. Mi madre había escondido algo ahí dentro. Abrí la parte trasera con un destornillador que encontré en el cuarto de herramientas. Y cuando la tapa cedió, me quedé helado. Dentro estaban las joyas. Todas. Los collares. Los anillos. Las cajas pequeñas de terciopelo. Todo. Sentí un alivio enorme durante 2 segundos. Hasta que vi algo más. Un sobre blanco escondido debajo de las joyas. Con mi nombre escrito por mi madre. Se me cortó la respiración. Abrí el sobre inmediatamente. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de mamá. Decía que si yo encontraba eso, significaba que ella ya no estaba. Y luego escribió algo que me destruyó. Mi madre sabía exactamente lo que Sergio estaba haciendo. Sabía que le robaba. Sabía que mentía. Sabía incluso que tenía deudas peligrosas. Pero había escondido las joyas antes de morir porque tenía miedo de que él terminara vendiéndolas todas. Hasta ahí todo dolía. Pero todavía podía entenderlo. Después llegué al último párrafo. Y ahí sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Porque mamá escribió que no confiaba en Sergio, pero tampoco confiaba completamente en el resto de la familia. Escribió que todos siempre protegían al más manipulador. Que toda la vida Sergio aprendió que podía destruir cosas y aún así alguien terminaría justificándolo. Y remató diciendo algo brutal. Dijo que si algún día él intentaba culpar a otra persona, probablemente la familia lo creería primero a él. Exactamente lo que pasó con Lucía. Tuve que sentarme en el suelo. Porque entendí que mi madre prácticamente había predicho toda esta pesadilla. Y lo peor era que tenía razón. Escuché un ruido abajo. Pasos. Guardé rápidamente la carta y bajé pensando que quizá había entrado alguien. Pero era mi hermana. Se quedó sorprendida al verme ahí. Me dijo que había venido porque no podía dormir desde la reunión. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Y entonces vio las joyas sobre la mesa. Se tapó la boca inmediatamente. Le conté todo. La carta. El escondite. Todo. Y mi hermana empezó a quebrarse delante de mí. Me confesó algo que nunca pensé escuchar. Me dijo que aquella primera noche, cuando Sergio acusó a Lucía, ella no le creyó del todo. Pero decidió quedarse de su lado igualmente. Le pregunté por qué. Y respondió algo asquerosamente honesto. Porque era más fácil creer que una adolescente había robado, que aceptar que su propio hermano era un monstruo.
Ese comentario me golpeó fuerte. Porque era exactamente la verdad de toda la familia. Nadie quería aceptar quién era realmente Sergio. Así que eligieron el objetivo más débil. Mi hermana empezó a llorar diciendo que quería hablar con Lucía. Pedirle perdón de verdad. Yo le dije algo frío. Le dije que el problema no era pedir perdón. El problema era que cuando Lucía necesitó una familia, no tenía ninguna. Mi hermana no pudo ni mirarme. En ese momento sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. Contesté. Y esta vez sí reconocí la voz. Era Sergio. Se escuchaba agitado. Respirando rápido. Me preguntó si estaba solo. Le dije que sí. Y entonces soltó algo que me dejó congelado. Dijo que necesitaba verme urgentemente. Que había cometido un error enorme. Le respondí que eso ya lo sabía todo el mundo. Pero él me interrumpió. Y dijo una frase que hizo que me recorriera hielo por todo el cuerpo. Dijo que nuestra madre no se cayó sola aquella noche en el hospital. Sentí que el corazón casi se me detenía. Le pregunté qué demonios significaba eso. Y Sergio empezó a llorar. Llorar de verdad. No como antes. Esta vez sonaba roto. Me dijo que necesitaba contarme la verdad completa antes de desaparecer. Le pregunté dónde estaba. Dudó unos segundos. Y después me dio una dirección. Un motel barato en la carretera vieja, a las afueras de la ciudad. Antes de colgar me dijo algo más. Algo que todavía me persigue. Me dijo que si no llegaba rápido, probablemente ya no lo encontraría vivo, no sé por qué fui. Sinceramente no lo sé. Después de todo lo que hizo, lo lógico era llamar a la policía y olvidarme de él para siempre. Pero seguía siendo mi hermano. Y creo que una parte enferma de mí todavía necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Así que manejé hasta el motel. El lugar era asqueroso. Luces medio rotas. Olor a humedad. Coches viejos estacionados afuera. Parecía un sitio donde la gente iba a esconderse de su propia vida. La recepción estaba vacía. Solo había un ventilador haciendo ruido y una televisión vieja encendida sin volumen. Le pregunté al hombre de recepción por Sergio. Ni siquiera necesité decir el apellido. El tipo me miró raro y señaló el segundo piso. Habitación 27. Subí sintiendo el corazón golpeándome en el pecho. Y mientras caminaba por ese pasillo sucio, empecé a pensar en nosotros de niños. Sergio siempre era el favorito. El más carismático. El que hacía reír a todos. Y yo era el responsable. El aburrido. El que solucionaba problemas. Nunca pensé que terminaríamos así. Frente a la puerta 27 escuché algo adentro. Una discusión. Voces. Y después un golpe fuerte. Saqué el teléfono dispuesto a llamar a la policía. Pero justo en ese momento la puerta se abrió de golpe. Y Sergio apareció. Tenía la cara destrozada. Un ojo morado. Sangre seca en la nariz. Estaba sudando como loco. Cuando me vio, prácticamente me agarró de la camisa y me metió dentro de la habitación. Había otro hombre ahí. Grande. Calvo. Con tatuajes en el cuello. El tipo me miró de arriba abajo y sonrió de una forma que todavía me da escalofríos. Sergio empezó a decir que yo podía ayudar. Que yo tenía las joyas. Que todo podía arreglarse. Ahí entendí por qué me llamó realmente. No quería despedirse. Quería usarme otra vez. Le pregunté si estaba loco. El hombre tatuado entonces habló tranquilo. Dijo que ellos solo querían lo que les pertenecía. Y luego mencionó una cantidad absurda de dinero. Muchísimo más de lo que yo imaginaba. Resulta que Sergio no solo debía por apuestas. También había usado dinero prestado para invertir en negocios falsos. Criptomonedas. Estafas. Basura de Internet. Y perdió todo. El hombre dijo que Sergio llevaba meses mintiendo y prometiendo cosas. Primero dinero. Después el coche. Después las joyas familiares.
Y ahora ya no tenía nada más para ofrecer. Entonces Sergio hizo algo que todavía me enferma recordar. Se puso de rodillas delante de mí. De rodillas. Llorando. Dijo que me ayudaría a recuperar todo. Que se entregaría. Que pediría perdón públicamente a Lucía. Que haría lo que fuera. Solo quería salir vivo. Y ahí fue cuando entendí algo horrible. Mi hermano no tenía fondo. Ni dignidad. Ni conciencia. Solo miedo. Le pregunté directamente qué pasó realmente con mamá aquella noche en el hospital. La habitación quedó en silencio. Hasta el tipo tatuado pareció interesado. Sergio empezó a temblar. Y entonces finalmente dijo la verdad. No fue un accidente. Mi madre descubrió que él ya había empezado a vender algunas joyas. Discutieron. Ella intentó llamar a seguridad del hospital. Y Sergio la empujó. Pero no un empujón pequeño. La lanzó contra la mesa metálica junto a la cama. Mi madre golpeó la cabeza. Cuando escuché eso sentí una presión horrible en el pecho. Sergio empezó a llorar diciendo que no quería hacerle daño. Que solo quería callarla. Que cuando vio sangre entró en pánico. Pero después confesó algo todavía peor. No llamó ayuda inmediatamente. Primero buscó el bolso de mamá. Buscó sus tarjetas. Su teléfono. Todo. Mientras ella estaba en el suelo. Te juro que en ese momento quise matarlo. No exagero. Sentí una rabia tan salvaje que ni siquiera veía bien. Lo agarré del cuello y lo estampé contra la pared. El hombre tatuado tuvo que separarme. Y Sergio seguía llorando diciendo que no era un asesino. No un asesino. Mi madre murió 3 días después de aquella caída. 3 días. Y él todavía tenía el valor de decir eso. Entonces pasó algo inesperado. El hombre tatuado empezó a reírse. Una risa seca. Fría. Y dijo que Sergio era incluso peor de lo que imaginaba. Después me miró y me dijo algo extraño. Me dijo que yo no parecía como él. Le respondí que no tenía nada que ver con las deudas de mi hermano. Y entonces el tipo hizo una pausa. Como pensando. Finalmente dijo que había una manera de cerrar el asunto. Entregar las joyas. Y olvidarse de Sergio para siempre. Sergio levantó la cabeza desesperado y dijo que sí. Que era perfecto. Que yo aceptaría. Pero yo ya estaba mirando a mi hermano de otra manera. No como un familiar. Como un extraño. Como alguien capaz de destruir a su madre. A una niña de 15 años. A toda su familia. Solo para salvarse un poco más. Le dije al hombre que las joyas no eran mías para negociar. Que pertenecían a la familia. Y Sergio explotó. Empezó a gritarme. Dijo que siempre fui egoísta. Que mamá siempre me prefirió en secreto. Que yo disfrutaba verlo fracasar. Y entonces soltó algo que me dejó helado. Dijo que Lucía no fue la primera persona a la que culpó de algo. La habitación entera se quedó muda. Le pregunté qué acababa de decir. Pero Sergio ya estaba fuera de control. Empezó a reír y llorar al mismo tiempo. Y confesó que cuando tenía 17 años también culpó a otra persona por un robo. A nuestro padre. Mi padre perdió el trabajo por aquel robo. Yo era demasiado pequeño para entenderlo entonces. Solo recordaba los gritos. Las peleas. El alcohol. Y cómo mi padre terminó largándose de casa para siempre. Y ahora, décadas después, entendí la verdad. Sergio había destruido a nuestra familia desde mucho antes. Mi padre no abandonó la familia. Fue expulsado por una mentira. Sentí literalmente que el mundo me daba vueltas. Porque toda mi vida odié a mi padre pensando que era un ladrón miserable. Y ahora descubría que el verdadero monstruo siempre estuvo sentado en nuestra mesa. Me quedé mirando a Sergio sin reconocerlo. Sentía que toda mi infancia acababa de romperse delante de mí. Porque de pronto empecé a recordar cosas que durante años parecían no tener sentido. Mi padre jurando que era inocente.
Mi madre llorando pero sin mirarlo a los ojos. Sergio actuando como víctima todo el tiempo. Y yo, creyendo la historia oficial como todos los demás. El hombre tatuado se cruzó de brazos y dijo que aquello parecía una novela de locos. Pero yo ya ni escuchaba. Solo veía a mi hermano sentado en esa cama asquerosa del motel. Temblando. Destruido. Y aún así capaz de seguir manipulando. Le pregunté directamente si mamá sabía la verdad sobre papá. Sergio bajó la mirada. Y asintió. Sentí una punzada horrible en el pecho. Porque eso significaba que mi madre cargó ese secreto durante décadas. Le pregunté por qué nunca dijo nada. Y Sergio respondió algo que me dejó helado. Dijo que mamá tenía miedo de perder a otro hijo. Así que sacrificó al otro. Te juro que cuando escuché eso sentí ganas de vomitar. Toda mi vida odié a un hombre inocente mientras protegían al culpable. Y entonces recordé algo. Un detalle pequeño. Cuando yo tenía 12 años, encontré a mi madre mirando una foto vieja de mi padre. Estaba llorando. En ese momento pensé que lo extrañaba. Ahora entendía que probablemente la culpa la estaba matando lentamente desde entonces. El hombre tatuado interrumpió todo diciendo que ya había perdido suficiente tiempo. Quería las joyas. Nada más. Yo le dije que las joyas no estaban ahí. Entonces Sergio volvió a entrar en pánico. Empezó a decirme desesperado que por favor las entregara. Que si no lo hacía lo iban a matar. Y ahí fue cuando algo dentro de mí finalmente murió. Porque entendí que incluso después de todo, seguía pensando primero en él mismo. Ni una palabra sobre mamá. Ni sobre Lucía. Ni sobre papá. Solo él. Siempre él. Entonces saqué el teléfono delante de todos. Y llamé a la policía. Recuerdo perfectamente la cara de Sergio cuando escuchó lo que estaba haciendo. Parecía un animal atrapado. Empezó a gritar que yo era su hermano. Que no podía entregarlo así. Pero ya era tarde. Mientras hablaba con Emergencias, el hombre tatuado simplemente sonrió. Como si ya esperara ese final. Y entonces pasó algo inesperado. El tipo agarró su chaqueta, caminó hacia la puerta y antes de salir me dijo algo bajito. Me dijo que la deuda de Sergio ya no era mi problema. Después miró a Sergio una última vez y añadió que hombres como él siempre terminan destruyéndose solos. Y se fue. Así de simple. Cuando las sirenas empezaron a escucharse afuera, Sergio se derrumbó completamente. Lloraba. Temblaba. Intentó abrazarme incluso. Pero yo retrocedí. No podía soportar tocarlo. La policía entró pocos minutos después. Y lo más extraño fue que Sergio ni siquiera intentó escapar. Solo repetía una frase una y otra vez. Decía que no quería morir solo. Cuando se lo llevaron esposado, me quedé sentado en esa habitación del motel sin moverme. Sentía un vacío gigantesco. Porque se suponía que debía sentir satisfacción. Venganza. Justicia. Pero honestamente, solo estaba cansado. Muy cansado. Esa noche manejé sin rumbo casi 2 horas antes de volver a casa. Y mientras conducía hice algo que no hacía desde hace más de 20 años. Busqué el nombre de mi padre. No sabía ni siquiera si seguía vivo. Encontré una dirección antigua en otra ciudad. Y un número de teléfono. Me quedé mirando la pantalla muchísimo tiempo. Finalmente llamé. Contestó un hombre mayor. Con voz cansada. Le pregunté si era Antonio. Silencio. Después dijo que sí. Y cuando le dije quién era yo, escuché cómo dejaba de respirar unos segundos. No sabía qué decirle. ¿Cómo empiezas una conversación así después de 20 años creyendo que tu padre era un ladrón? Pero él habló primero. Me preguntó si había pasado algo con mamá. Y ahí entendí otra cosa horrible. A pesar de todo, seguía pendiente de nosotros. Le conté todo. No completo. No todavía. Pero sí le dije que descubrimos la verdad sobre el robo de hace años. Hubo un silencio larguísimo. Y luego escuché algo que jamás pensé oír.
Mi padre empezó a llorar. Llorar de verdad. Intentando no hacer ruido. Me dijo que pasó años esperando esa llamada. Años. Sentí un nudo tan fuerte en la garganta que apenas podía hablar. Le pregunté por qué nunca luchó más para demostrar su inocencia. Y su respuesta me destruyó. Dijo que sí luchó. Pero que nadie quiso escucharlo. Exactamente igual que Lucía. Cuando escuché eso tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Porque entendí que la historia se había repetido otra vez. La familia eligió al culpable más conveniente. 2 generaciones destruidas por la misma persona. Mi padre me preguntó cómo estaba mamá. Y ahí tuve que decirle la verdad. Que había muerto. El silencio del otro lado fue brutal. Después me dijo algo bajito. Me dijo que aunque ella lo destruyó, nunca dejó de amarla. Te juro que esa frase me rompió completamente. Porque en ese momento entendí que los secretos no solo destruyen familias. También pudren el amor hasta convertirlo en culpa. Cuando llegué a casa encontré a Lucía despierta en el sofá esperándome. Tenía los ojos cansados. Me preguntó dónde había estado. Me senté junto a ella. Y por primera vez en días, simplemente la abracé sin decir nada. Porque ya no tenía fuerzas para seguir ocultando dolor. Y mientras ella se quedaba dormida apoyada en mi hombro, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de un número desconocido. Solo tenía una foto. La foto de mi padre cuando era joven. Y debajo una frase. Tu hermano no contó toda la verdad. Me quedé mirando el mensaje varios segundos. Sentí ese tipo de frío que no viene del cuerpo. Viene de adentro. Lucía seguía dormida sobre mi hombro y yo no podía apartar la vista de la pantalla. La verdad completa. Ya estaba harto de esas palabras. Cada vez que pensaba que había llegado al fondo, aparecía algo peor. Abrí el chat. No había nombre. Ni foto. Solo ese mensaje y la imagen vieja de mi padre. Respondí preguntando quién era. No contestaron. Pasaron 10 minutos. 15. Nada. Finalmente llevé a Lucía a su habitación. La tapé con una manta y me quedé unos segundos mirándola dormir. Parecía agotada emocionalmente. Como si en una semana hubiera envejecido años. Y honestamente, probablemente era verdad. Cuando bajé otra vez al salón, tenía otro mensaje. Una dirección. Nada más. Un almacén viejo cerca de la estación de trenes abandonada. Y debajo una frase. Tu madre mintió más de lo que crees. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado mirando el teléfono hasta que amaneció. Una parte de mí sabía que podía ser una trampa. Otra parte simplemente necesitaba respuestas. Porque ya no sabía quiénes habían sido realmente mis padres. Ni mi hermano. Ni siquiera mi propia familia. Así que al amanecer fui. El almacén estaba en una zona industrial horrible. Todo oxidado. Vacío. Parecía un lugar olvidado por el mundo. Había una puerta metálica medio abierta. Entré despacio. Y ahí dentro vi a un hombre mayor sentado junto a una mesa plegable. Cuando levantó la cabeza sentí un golpe brutal en el pecho. Lo reconocí inmediatamente. Era Ricardo. El mejor amigo de mi padre. De niño venía muchísimo a casa. Después desapareció igual que él. El hombre se veía viejo. Enfermo. Cansado. Pero sus ojos seguían iguales. Me dijo que me sentara. Yo no me moví. Le pregunté qué demonios estaba pasando. Y entonces soltó la frase que me dejó completamente paralizado. Me dijo que mi padre no era inocente. Sentí una mezcla instantánea de rabia y confusión. Le dije que Sergio acababa de confesar todo. Ricardo negó lentamente con la cabeza. Y empezó a contarme una historia que me hizo sentir enfermo. Hace más de 20 años, mi padre y Sergio robaban juntos. Pequeñas cosas al principio. Dinero. Herramientas. Cosas del trabajo. Según Ricardo, mi padre tenía problemas serios con el alcohol y las apuestas incluso antes de irse de casa.
Y Sergio, siendo apenas un adolescente, empezó a copiarlo. Los dos se cubrían mutuamente. Hasta que ocurrió el gran robo en la empresa donde trabajaba mi padre. Miles de euros desaparecieron. Cuando empezó la investigación, mi padre entró en pánico. Y ahí vino la traición. Mi padre culpó completamente a Sergio para salvarse. Pero Sergio se adelantó. Contó otra versión. Manipuló pruebas. Y al final ambos terminaron destruyéndose mutuamente mientras mi madre quedaba atrapada en medio. Me quedé sin palabras. Porque ya no había villanos simples. Solo gente rota haciéndose daño unos a otros. Ricardo me dijo que mi madre sabía parte de la verdad. Pero no toda. Y entonces entendí algo horrible. Mi familia llevaba décadas funcionando sobre mentiras. Mentiras tan viejas que ya parecían recuerdos reales. Le pregunté por qué me contaba eso ahora. Y el hombre bajó la mirada. Después dijo algo que me dio escalofríos. Porque Sergio lo llamó desde prisión. Prisión. Ni siquiera sabía que ya lo habían trasladado oficialmente. Ricardo dijo que Sergio estaba aterrorizado. No por la cárcel. Por otra cosa. Le pregunté qué cosa. Y Ricardo respondió muy despacio. Dijo que Sergio juraba que alguien lo estaba siguiendo desde antes de la muerte de mamá. Alguien obsesionado con nuestra familia. Alguien que sabía secretos demasiado antiguos. Honestamente pensé que era paranoia. Hasta que Ricardo sacó una fotografía vieja de su bolsillo. La dejó sobre la mesa. Y sentí literalmente como el corazón se me detenía. Era una foto de mis padres jóvenes. Con Sergio de niño. Y detrás, había una persona tachada completamente con bolígrafo negro. Le pregunté quién era. Ricardo tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo un nombre que jamás había escuchado. Gabriel. Me explicó que Gabriel era hermano menor de mi madre. Mi tío. Pero no cualquier tío. El tío del que nunca se hablaba. Según Ricardo, Gabriel desapareció después del robo de hace 20 años. Porque fue acusado injustamente también. Mi cabeza empezó a explotar. Otro más. Otra persona destruida por las mentiras de esta familia. Le pregunté qué tenía que ver él con todo esto. Y Ricardo me miró fijamente antes de responder. Dijo que Gabriel juró vengarse de todos. De mi padre. De Sergio. Incluso de mi madre. Porque según él, todos lo dejaron hundirse solo. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Entonces recordé inmediatamente los mensajes anónimos. Las fotos. El coche afuera de mi casa. Y por primera vez pensé algo aterrador. ¿Y si todo esto no era solo sobre las deudas de Sergio? ¿Y si alguien llevaba años esperando el momento perfecto para destruirnos a todos? Ricardo me dijo que había intentado mantenerse lejos de todo. Pero que después de la muerte de mamá empezaron a pasar cosas raras otra vez. Llamadas. Cartas viejas. Fotos. Y luego dijo algo que me dejó helado. Me dijo que Gabriel había estado en el funeral. ¡Ey! Entre nosotros. Mirándonos. Sin que nadie lo reconociera. En ese momento mi teléfono empezó a sonar. Número desconocido otra vez. Contesté lentamente. Y una voz masculina habló muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Me dijo que ya era hora de que alguien pagara por todo lo que le hicieron a su familia. Después soltó una pequeña risa. Y dijo algo que me hizo sentir que el aire desaparecía del almacén. Me dijo que Lucía era exactamente igual de inocente, que él lo había sido una vez. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el pecho. Porque por primera vez entendí todo. No era solo venganza contra Sergio. Era contra toda la familia. Contra generaciones enteras de mentiras. Le pregunté dónde estaba. La voz soltó una pequeña risa cansada y respondió que demasiado cerca. Después colgó. Ricardo me miró pálido. Y entonces recordó algo importante. Me dijo que Gabriel siempre volvía a los mismos lugares. Que estaba obsesionado con el pasado. Con revivir momentos.
Le pregunté cuál era el lugar más importante para él. Y Ricardo respondió inmediatamente. La casa de mi madre. Salí corriendo del almacén. Llamé a Lucía durante todo el camino, pero no respondía. Ni una sola vez. Cada semáforo se sentía eterno. Recuerdo que iba temblando de rabia y miedo al mismo tiempo. Cuando finalmente llegué a la casa familiar, la puerta principal estaba abierta. Y sentí el peor miedo de toda mi vida. Entré gritando el nombre de Lucía. No hubo respuesta. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Entonces escuché voces arriba. Subí las escaleras corriendo. Y lo encontré. Un hombre mayor. Delgado. Canoso. Con unos ojos llenos de odio viejo. Gabriel. Estaba sentado frente al reloj roto del pasillo. Y Lucía estaba ahí también. Pero no atada. No herida. Solo asustada. Cuando me vio entrar, Gabriel levantó las manos lentamente y dijo que no pensaba hacerle daño. Yo le grité que se alejara de ella. Lucía entonces habló temblando. Me dijo que él solo quería hablar. Y honestamente, eso fue lo más aterrador. Porque los monstruos tranquilos dan más miedo que los violentos. Gabriel me miró fijamente y empezó a hablar como si llevara 20 años esperando ese momento. Dijo que toda su vida fue destruida por nuestra familia. Que cuando ocurrió el robo antiguo, todos necesitaban un culpable rápido. Y él era perfecto. El hermano problemático. El raro. El fácil de sacrificar. Perdió trabajo. Amigos. Futuro. Incluso dijo que intentó suicidarse una vez. Mientras tanto, mi madre guardó silencio. Mi padre huyó. Y Sergio aprendió exactamente cómo manipular a todos viendo aquello. Entonces miró a Lucía. Y dijo algo que jamás voy a olvidar. Dijo que cuando vio cómo acusaban a una niña inocente otra vez, entendió que la familia nunca había cambiado. Solo habían cambiado las víctimas. La casa quedó completamente en silencio. Y por primera vez, no pude odiarlo del todo. Porque entendí su dolor. 20 años de rabia pudriendo a una persona desde dentro. Gabriel entonces sacó una carpeta vieja. Llena de documentos. Cartas. Fotos. Pruebas del robo antiguo. Pruebas que demostraban que varias personas mintieron. Incluyendo mi madre. Me dijo que durante años soñó con destruirnos a todos. Pero cuando vio a Lucía llorando en el funeral, algo cambió. Porque ella le recordó a sí mismo cuando era joven. Solo. Asustado. Y abandonado por todos. Lucía empezó a llorar despacio. Y entonces hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se acercó a Gabriel. Y le dijo que entendía sentirse solo. Te juro que ese momento rompió algo dentro de todos. Gabriel empezó a llorar. No fuerte. No dramático. Solo lágrimas silenciosas de alguien cansado de odiar. Y ahí entendí algo horrible. La venganza había destruido a todos. A Sergio. A mi madre. A mi padre. A Gabriel. Y casi destruye también a Lucía. Me acerqué lentamente. Agarré la carpeta. Y le dije a Gabriel que ya había terminado. Que no quedaba nada más por destruir. El hombre me miró muchísimo tiempo. Después observó a Lucía. Y finalmente asintió. La policía llegó 20 minutos después porque Ricardo los había llamado. Pero cuando entraron, ya no encontraron un monstruo peligroso. Solo encontraron a un hombre viejo completamente roto. Gabriel no se resistió. Antes de llevárselo, se giró hacia Lucía y le dijo algo bajito. Le dijo que nunca permitirá que el dolor la convirtiera en alguien como ellos. Después desapareció para siempre. Pasaron meses desde entonces. Sergio terminó condenado por fraude, robo y agresión relacionada con la muerte de mi madre. La familia nunca volvió a ser igual. De hecho, prácticamente dejó de existir. Algunos dejaron de hablarse completamente. Otros intentaron fingir normalidad. Pero ya era tarde.
Las mentiras habían podrido todo desde dentro hacía décadas. Volví a hablar con mi padre. No fue mágico. No fue una película. 2 hombres no recuperan 20 años perdidos con una sola llamada. Pero empezamos lentamente. A veces cenamos juntos. A veces simplemente hablamos de cosas pequeñas. Y honestamente, eso ya es muchísimo. Lucía empezó terapia. Los primeros meses fueron difíciles. Muy difíciles. Todavía le costaba confiar en la gente. Todavía odiaba entrar a reuniones familiares. Pero un día pasó algo pequeño que jamás olvidaré. La escuché riéndose otra vez desde su habitación. Una risa real. Libre. Y creo que ese fue el primer momento en que sentí que quizás sobreviviríamos a todo esto. Hace unas semanas volvimos juntos a la casa de mi madre para vaciar las últimas cosas. Mientras guardábamos cajas, Lucía encontró el reloj roto. Ese reloj maldito que empezó todo. Me preguntó si quería tirarlo. La miré unos segundos. Y le dije que sí. Porque algunas cosas no merecen ser reparadas. Mientras lo llevábamos hacia la basura, Lucía me agarró la mano. Y me dijo algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Me dijo que la única razón por la que logró soportar todo, fue porque yo sí le creí. Y entendí finalmente algo muy simple. A veces salvar a alguien no significa pelear. Ni vengarse. Ni destruir al culpable. A veces salvar a alguien simplemente significa quedarse a su lado cuando todo el mundo decide abandonarlo.